Hola chicos, antes de empezar con el video, tienen que tener dos extensiones muy importantes para que puedan trabajar de una forma rápida y optimizada como programadores. La primera extensión que deben instalar es el iServer. Esta extensión les va a ayudar a agilizar y mostrar en tiempo real todas las modificaciones que hagan en su página web. Dan clic donde dice el iServer e instalan esta extensión que es muy importante. La segunda extensión es el Mithril. El Mithril, ECMI, esta extensión es muy importante ya que les va a crear de una forma rápida la estructura básica de su código en el archivo index.html y también va a hacer otras cosas más. Así que ahora que ya tienen estas dos extensiones instaladas, no van a tener ningún problema en aprender JavaScript de una forma rápida y agilizada. Hola a todos, hoy vamos a dar nuestros primeros pasos en JavaScript y lo vamos a hacer de dos formas distintas. Vamos a utilizar primero la consola y después vamos a utilizar Node. Vamos a programar nuestro primer Hola Mundo en JavaScript. Si te interesa y quieres aprender más, sigue. Lo primero que tenemos que hacer es poner clic derecho en el escritorio y vamos a poner Nuevo. Después vamos a ubicarnos donde dice Carpeta. Vamos a crear de esta forma una carpeta. Ahora creo que falta poner un nombre. Vamos a poner JavaScript 2024. Ponemos Enter y de esta manera ya hemos creado nuestra primera carpeta con un nombre tal. El siguiente paso es abrir nuestro editor de código que estemos utilizando. En mi caso, yo estoy utilizando el editor Visual Studio Code. Entonces voy a poner aquí en el buscador Visual Studio Code de esta manera y me va a mostrar su interfaz. Voy a poner donde dice File y después voy a poner donde dice Open Folder para abrir mi carpeta. Mi carpeta se encuentra en el escritorio y ahora voy a seleccionarla. Se llama JavaScript 2024. Voy a poner seleccionar carpeta y de esta manera es como ya hemos abierto nuestra carpeta en el editor Visual Studio Code. Así, el tercer paso ahora es crear dos archivos. El primer archivo se va a llamar index.html y el segundo archivo se va a llamar index.js, que especifica que es un archivo en donde se va a programar código JavaScript, ya que tiene la extensión JS. En nuestro archivo index.html nosotros vamos a poner la estructura de una forma rápida, básica, para poder mostrar nuestra página web. Y vamos a poner una etiqueta, en este caso aprendiendo JavaScript, de esta forma, 2024. En el título vamos a poner primeros pasos en JavaScript. Ahora lo que debemos hacer nosotros, dentro de la etiqueta body, tenemos que poner la etiqueta script para poder vincular nuestro código de JavaScript que se va a almacenar dentro del archivo index.js. Entonces vamos a poner ahora el atributo src y después voy a poner valor que se va a almacenar entre comillas dobles. En este caso voy a ponerle el nombre del archivo index.js. De esta manera es como ya hemos vinculado nuestro archivo index.js con la página web, que sería nuestro archivo index.html. El cuarto paso, lo que debemos hacer ahora, chicos, es ubicarnos en el archivo index.js y vamos a poner console.log. De esta manera, este método nos servirá para poder mostrar a través de la consola código de JavaScript. Dentro de los paréntesis voy a poner hola mundo. Ahora lo que debemos hacer es abrir nuestro archivo index.html en el navegador. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Vamos a checar un poco
el editor de Visual Studio Code. Y lo que vamos a hacer ahora es darle clic derecho en esta parte de aquí y nos va a mostrar varias opciones. Vamos a seleccionar donde dice Open with Live Server y nos va a mostrar nuestra página web en tiempo real a través de un servidor. De esta manera ya nos mostraría nuestra página web el código que hemos puesto aprendiendo JavaScript 2024, pero no se visualiza aún el código de JavaScript. Entonces vamos a agrandar un poco el navegador, en este caso la ventana. Vamos a dar clic derecho en la parte blanca, vamos a bajar un poco y vamos a poner inspeccionar. Al poner inspeccionar nos va a mostrar varias opciones y vamos a darle clic donde dice console. Aquí nosotros estamos viendo lo que hemos puesto en el archivo index.js, el código, ¿no? Hola mundo, es lo que nos imprime aquí. Hola mundo, al momento de utilizar el método console.log, que se utiliza para poder mostrar código de JavaScript a través de la consola. Y aquí ya nos mostraría hola mundo. Otra forma que es muy utilizada por varios programadores es utilizar Node, que es un entorno de desarrollo para poder imprimir JavaScript en el terminal. Simplemente van al navegador, ponen descargar Node, de esta manera, dan clic en el primer link, y le va a mostrar ya la página principal de Node, y aquí eligen su sistema operativo, que tenga su lacto o computador. En este caso yo tengo Windows, dan clic aquí en Windows y ya le descarga, ¿no? En esta ocasión yo ya tengo descargado Node y para verificarlo volvemos al Visual Studio Code y aquí nosotros vamos a agrandar un poco para que puedan verlo. Vamos a poner control más ñ y nos va a abrir el terminal en el Visual Studio Code. Ahora lo que debemos hacer es poner Node de esta manera, espacio y el nombre del archivo index.js, y al poner enter nos va a mostrar hola mundo. De esta manera es como hemos aprendido a programar JavaScript y mostrarlo de dos formas diferentes, uno con Node y el otro a través de la consola. Si tienen Node instalado, pues simplemente para que verifiquen y no vuelvan a instalar otra vez, simplemente ponen Node espacio -v y de esta manera le va a mostrar la versión de Node que tienen instalado en su dispositivo. Eso sería todo, chicos. Si les gustó este video, no olviden dejarle un like, suscribirse, que eso me motiva a subir más videos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.